Hola, mi nombre es Isaías Getjens. Voy a contarles un poco sobre la comunidad de Deepin en español. Definimos la comunidad de Deepin en español como una comunidad de usuarios de Deepin que ayudan a otros usuarios. Y muchas veces en foros y grupos hacemos la aclaración de que no somos soporte técnico y no somos representantes oficiales de Deepin, sino que somos usuarios que queremos compartir nuestros conocimientos y ayudar a otros usuarios a solucionar problemas o facilitarles el uso del sistema y compartir experiencias, compartir los conocimientos y así ahorrarle tiempo y esfuerzo a muchas personas. Los proyectos principales son artículos y tutoriales. Tenemos podcast, foro, un grupo de Telegram, una tienda de aplicaciones y también nos encargamos de las traducciones de Deepin al español y buscamos tener una proyección internacional. Deepin en español inicia en 2015 en un grupo de Google Plus. Nace como la primera comunidad hispana enfocada exclusivamente en Deepin. En 2016 se integra al equipo de Deepin Internal Testing y también inicia las traducciones de Deepin al español. Se inició el sitio web, se inició también el proyecto del repositorio del cual hablaremos más adelante y desde ese entonces también se creó la cuenta de GitHub para la comunidad. En 2018 se iniciaron los esfuerzos de internacionalización del sitio web, así como la publicación de noticias y tutoriales. También se inició el wiki y el foro de la comunidad, se inició con los podcasts y también se conformó el equipo de programadores de Deepin en español. Y además se creó la opción para que los usuarios puedan redactar artículos o tutoriales que después pueden publicar en el sitio web de Deepin en español. Es importante resaltar que el trabajo de los administradores y de los colaboradores de la comunidad es un trabajo voluntario y donado. Se dona tiempo, trabajo, se dona también equipo como el hosting y otras plataformas. Cuando se buscó un nombre para la comunidad, se escogió Deepin en español porque es un nombre que representa y describe lo mejor posible la comunidad que está integrado por personas de muchos países. Se quería un nombre que fuera incluyente y que integrara, que fomentara la unión. Si se hubiera escogido un nombre como Deepin España o Deepin México o Deepin Argentina, sería un nombre que no representa a la totalidad de la comunidad. Deepin en español es un nombre que facilita la identificación y el sentido de pertenencia. Nuestra comunidad está conformada en su mayoría por usuarios de América, pero también tenemos usuarios de Europa y de Asia principalmente, pero en realidad hay usuarios de todas partes del mundo. El idioma español tiene características que hacen que nuestra comunidad sea una de las comunidades más grandes de Deepin. El español es el idioma materno de 483 millones de personas, es el idioma oficial de 20 países y es hablado en 85 países en total. Además, el español es el segundo idioma con más hablantes nativos después del chino mandarín y es el tercer idioma más hablado en el mundo después del inglés y del chino mandarín. Nuestra comunidad está conformada en su mayoría por usuarios de América, pero también tenemos usuarios de España en Europa. El español es hablado en la mayoría de los países de América, también en Europa, en un par de países en África e inclusive en Asia, en Tailandia. Eso le otorga a la comunidad de Deepin en español un potencial alcance muy amplio en América y en algunas otras regiones del mundo. La dirección de nuestro sitio web es deepinespañol.org. Nuestro sitio web es usado principalmente para compartir noticias sobre Deepin y también para publicar tutoriales y soluciones a problemas. Tenemos más de 17,000 usuarios registrados, incluyendo usuarios de China. Las principales secciones del sitio son artículos, podcast, foro, wiki y el blog. El contenido principal del sitio web son anuncios sobre Deepin y tutoriales que ayudan a solucionar problemas o ayudan en la instalación o en el uso del sistema. Nuestro foro tiene 12 categorías
más de 1100 hilos y más de 7700 respuestas. El foro es un espacio donde se pueden reportar problemas y errores del sistema y buscarle soluciones. Y también se pueden hacer sugerencias a la comunidad, pero también es un espacio donde se puede compartir el conocimiento, donde se puede colaborar con el resto de la comunidad, donde se puede aprender y donde se puede ayudar a otros. El grupo de Telegram es la parte más activa de la comunidad. Tiene casi 1200 usuarios, más de 600.000 mensajes. Es muy común que en el grupo haya más de 1000 mensajes al día. Es fácil que se llegue a 2000 mensajes por día. Es un espacio donde se comparte, donde se hacen amistades, donde procuramos tener un ambiente armonioso, y es una herramienta que permite brindar una ayuda de una manera muy interactiva, donde uno puede preguntar y obtener respuestas rápidamente, dado que permite una comunicación en tiempo real. Para brindar o obtener ayuda muchas veces es más fácil hacerlo en el grupo que por otro medio. En el grupo por lo general es donde primero se reportan los problemas y también de ahí salen muchas de las soluciones que después se publican en el sitio web, y además se usa como medio para reclutar colaboradores para la administración y el mantenimiento de la comunidad. Entonces es uno de los pilares de la comunidad de Deepin en español, y es el espacio donde muchas veces surgen las ideas más creativas que luego se implementan en la comunidad. El grupo de Telegram, igual que el foro, se usa también para reportar problemas, para buscar soluciones y para hacer sugerencias. Muchas veces los administradores de la comunidad son verdaderos intermediarios entre los usuarios que no hablan inglés y que hacen sugerencias que nosotros les hacemos llegar a los desarrolladores de Deepin. La comunidad de Deepin español además ha desarrollado la tienda y el repositorio Deepines, que son un complemento a la tienda y al repositorio oficial de Deepin. Contiene aplicaciones que no están disponibles en Deepin o versiones más recientes de algunas aplicaciones que son importantes para la comunidad mantener actualizadas. El desarrollo de la tienda tardó poco más de un año y su objetivo es facilitar la instalación de aplicaciones. Quisimos darle un diseño agradable y fácil de usar, donde las aplicaciones están ordenadas por categorías y donde se pueden instalar simplemente marcando y después usando el botón de instalación. Uno de los próximos pasos en el desarrollo de la tienda es migrarla a DTK para darle un aspecto más uniforme con el resto del sistema. Todas las aplicaciones subidas a la tienda y al repositorio son verificadas para asegurarse que funcionan correctamente en Deepin y que no hay ningún problema. También verificamos que los paquetes no modifiquen la base ni las librerías del sistema. Esto para garantizar que en el futuro no dé problemas durante las actualizaciones de Deepin. Nosotros también mantenemos un repositorio espejo de Deepin y estamos orgullosos de que es uno de los espejos más rápidos de Deepin. Lo ponemos a disposición de la comunidad y frecuentemente es el que más recomendamos. El equipo de administradores de la comunidad está conformado por 16 colaboradores de 9 países. Nos encargamos de la administración del hosting del sitio web y de los repositorios. Además, redactamos y coordinamos la redacción de los artículos y los tutoriales que luego son publicados en el sitio web. También redactamos y coordinamos la escritura de los artículos y de los tutoriales que luego se publican en el sitio web. Además nos encargamos de la administración de las redes sociales y del foro. Las principales redes sociales son Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos un canal de YouTube. En el equipo de traductores tenemos 10 traductores activos. La traducción de Deepin al español se hace de manera coordinada y con una constante comunicación entre los traductores del equipo. Esto da como resultado traducciones de muy buena calidad
que son agradables y fáciles de entender para cualquier persona que hable español. Del equipo de traducción han surgido dos subproyectos. Uno es un software que permite descargar y respaldar las traducciones y además permite probar las traducciones localmente para así ver el contexto de las traducciones y mejorar la calidad, y también facilita la corrección de errores en las traducciones. El otro proyecto surgido es el parche de idioma español para Depin, que permite a la comunidad disfrutar de las correcciones y de las mejoras en las traducciones de manera más inmediata. Por último, les voy a hablar del equipo de programadores de Depin Español, que está conformado por 22 voluntarios. Incluye programadores profesionales, aficionados y otros que están aprendiendo a programar. Este es el equipo que desarrolló la tienda Depines. Hasta el momento solo desarrolla aplicaciones sencillas, no se hace nada muy complicado, dado que es un equipo que trabaja de manera voluntaria, donando su trabajo. Otra de las colaboraciones del equipo de programación es la elaboración de parches para corregir problemas del sistema. Además, este equipo se encarga de probar las aplicaciones antes de subirlas a la tienda y al repositorio de Depines. Ha sido un gusto contarles sobre nuestra comunidad, de la que estamos muy orgullosos. Es un espacio que nos ha permitido crecer profesionalmente, aprender muchísimo, hacer lazos de amistad, tanto dentro de la comunidad de Depin español como también con personas de otros lugares del mundo y también de China. Gracias a Depin se ha abierto esta comunidad que ha brindado muchas oportunidades. Gracias por brindarnos un sistema con un entorno bonito y agradable, y que ha entusiasmado a miles de personas en todo el mundo, y que ha creado un verdadero punto de encuentro cultural. A todo el equipo de desarrollo de Depin le deseamos el mayor de los éxitos y esperamos seguir colaborando durante mucho tiempo. Muchas gracias.